La parashá de esta semana trata de la misión que tendrían los hijos de Gerson. También habla de las leyes sobre los inmundos, ley de la restitución y la bendición sacerdotal, el voto de los nazarenos, las ofrendas para la dedicación del altar. Quiero dedicarme un poquito hoy a explicar un poquito, el trabajo que tenían ciertas personas dentro de las tribus o dentro del pueblo de Israel. En el caso de los hijos de Gersón, ellos tenían el trabajo, como lo dice el capítulo 4, 21, a partir del 21. Se toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres por su familia, de edad de 30 años arriba hasta 50 años. Los contarán todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de la familia de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo de reunión, sus cubiertas, las cubiertas de pieles, etc. Empieza a hablar de todo lo que tiene que ver con las cortinas del tabernáculo. Y habla, ¿verdad? Que en ese trabajo, ¿verdad?, ellos tenían que cubrir los utensilios. Quiero irme al capítulo 4, versículo 15. Dice que los hijos de Coa, ¿verdad?, estarían a cargo de transportar los utensilios del tabernáculo, y una vez que se desarmaban, ellos los cubrían. Dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, o de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya que mudarse del campamento, vendrán después los hijos de Coa para llevarlos, pero con la condición de no tocar ninguna pieza santa. Fíjense lo que dice: pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estos serán, ¿verdad?, las cargas de los hijos de Coa en el tabernáculo. Entonces, esto está bajo la supervisión de Eleazar, hijo de Aarón, con la idea de que ni siquiera pudieran mirar los utensilios, mientras los hijos de Aarón cubrieron los utensilios. Entonces, continuamos. No haréis que perezca la tribu de la familia de Coa entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ello esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Entonces, vemos que se le entrega una misión a los hijos de Gerson, y también había una misión que era exclusiva para los hijos de ¿quién? De Coas. ¿Cuál era el trabajo de ellos? Cargar los utensilios. Pero ellos no podían mirarlos. O sea, los levitas tenían que cubrirlos. Ellos ni siquiera podían mirar los utensilios. Hermanos míos, aquí hay un montón de enseñanzas que podemos sacar de esto. Pero lo primordial, el ADN acá es que si Dios considera tan santo un utensilio, ¿cómo no considera santo al vaso que está predestinado para llevar la gloria de Hashem? Ese es el ADN de esta enseñanza. Si ni siquiera podían mirar los utensilios que eran utilizados en el templo, porque había que cubrirlos, no podían mirarlos porque podían morir. Entonces, ¿cómo podemos nosotros interpretar que Dios no exija, o cómo podemos pensar que Dios no exija santidad en aquellos que serán los portadores de la gloria de Hashem? Dios no ha cambiado. Por eso la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. O sea, Dios no ha cambiado, es algo que continúa. Si Él tuvo tanto cuidado con los utensilios, ¿cuánto más no tendrá cuidado con aquellos que serán los portadores de la gloria de Hashem? Mire, hay un caso interesante, y esto es bien importante que nosotros lo analicemos.
En un momento Israel había perdido el arca del pacto por desobediencia. El arca del pacto había sido llevada por los filisteos. Esa historia la conocemos todos. Y David, segunda de Samuel capítulo 6, decide recuperar el arca. Tiene todas las mejores intenciones. Pues la Biblia no dice cómo estaba decorado el carruaje que David preparó, pero sí dice que era un carro nuevo. En otras palabras, pudo haber sido que David mandó a fabricar una carreta muy especial, digamos, tomando en cuenta que la consideración de David por el arca, ese amor hacia el arca. Él dijo, bueno, aquí el arca no se puede traer en cualquier carroza, no se puede traer en una carroza usada, vamos a fabricar una, y me imagino que la decoró muy hermoso, para traer el arca que estaba, o que había sido llevada por los filisteos. Entonces, esta historia es interesante por lo siguiente. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Balaá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Eloa, sobre el cual era invocado el nombre de Hashem de los ejércitos, que mora entre querubines. Pusieron el arca de Eloa sobre un carro nuevo, esto es importante, y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Oías, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Eloa, Oía iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban. O sea, había una buena intención. David estaba muy feliz. No podemos criticar a David, él tenía muy buenas intenciones. El arca está fuera de Israel y hay que traerlo. Tenemos un deseo inmenso de traer la gloria de Hashem a nuestras vidas. Pongámonos en la posición de David. Él tiene todas las intenciones de que el arca regrese. Él sabe que el arca representa la presencia de Hashem en medio del campamento. Entonces él hace todo esto, y viene el arca sobre la carroza, y viene David danzando. Había músicos, en otras palabras, él preparó una buena caravana, hizo una gran fiesta. Pero dice que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Eloa y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Hashem se encendió contra Usa y lo hirió. En otras palabras, allí inmediatamente murió este hombre. Entonces David comprende que algo había salido mal. En ese momento él decide que ya no va a traer el arca, la regresa, y dice la palabra que la llevó a casa de Obed-edom, geteo. El arca se mantuvo allá, y Dios bendijo a este hombre porque el arca estaba allí. Entonces, lo primero que vemos es que David tiene una muy buena intención de traer el arca, y eso es lógico. David anhela la presencia de Dios. Nosotros, hermanos, cuando miramos estas historias, podemos entender perfectamente que estamos tratando, o que se trata de seres humanos como nosotros, que en ocasiones se olvidan de las cosas. La palabra de Hashem dice que tiene que ser repetida. Hay personas que no lo entienden. Hay personas que dicen, hombre, otra vez el Shabbat, otra vez a estudiar la palabra. ¿Saben cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es que olvida. David, como rey de Israel, conocedor de la Torá, se le olvidó un gran detalle. Pero un detalle súper importante. Y es que el arca no se podía trasladar sobre una carreta. Él quería cambiar la manera. Él tenía un nuevo estilo. Sí. Si la Porsche o la Ferrari estuviera vigente en esos tiempos, yo le garantizo que David hubiese contratado una compañía de esa. Dice, hazme una limoncina, o contrata la Land Rover, hazme el mejor carro que voy a traer al arca de Hashem. Porque ese es el pensamiento humano.
Y eso lo hizo David. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Dios le manda un tremendo mensaje a David. Dice: David, has cometido un error. Mi gloria no posa sobre unas carretas, aunque sean nuevas. Yo no puedo posar mi gloria sobre unas carretas guiadas por bueyes o arrastradas por bueyes, porque eso no es lo que yo quiero para la humanidad. Eso lo entiende David. David deja el arca y me imagino que se va a consultar con los sabios y dice: hombre, ¿qué nos pasó? Esto es algo que está en mi imaginación. Los sabios no le dijeron: ¿qué nos pasó? No, eso fue tu decisión. Tú sabes perfectamente que el arca no puede ir arriba de una carreta, que la tribu de Leví había sido escogida para hacer eso. Sobre los hombros de los levitas exclusivamente y sobre ninguna otra parte podía posar el arca de Hashem. No importa qué tan bueno fuera el carro, no importa qué tan nuevo, no importa si estaba decorado con detalles de oro, no podía ser de esa manera. Entonces, en la parashá de hoy vemos eso. Vemos el celo de Dios por los utensilios que tenían que ser cubiertos. Los hijos de Dios, hermanos míos, no pueden exhibirse como se exhiben los hijos del mundo. Tenemos que ser recatados. Por eso no podemos andar sin camisa allá afuera. Por eso no podemos estar enseñando nuestras partes. ¿Saben por qué? Porque somos exclusivos para Él. Somos exclusivos. Somos propiedad de Él. Habían unas cortinas que los cubrían. Tenemos que guardarnos, cuidarnos del mundo. La gente no nos puede mirar de cualquier manera. La gente no nos puede mirar a nosotros. Las personas tienen que mirar la gloria de Hashem en nosotros. Por eso nos cubrían los utensilios. Porque el fin de la historia es esa. El hombre está diseñado y destinado a ser el vaso donde se pose la gloria de Hashem. De allí vamos a encontrar varios versículos en la Biblia que habla de que somos vasos donde la gloria de Hashem, o envase donde la gloria de Hashem posa. Que si algún utensilio está sucio, se puede limpiar. ¿Y será qué cosa? Un vaso útil, un vaso de honra. Entonces, se refiere a eso. Somos envases destinados para un día reflejar la gloria de Hashem. No por la manera como nos vestimos solamente, sino como actuamos. No podemos actuar como actúa el resto de la gente, porque entonces no habrá diferencia. Hay personas que quieren mostrar su santidad a través de lo externo y se visten de determinadas maneras. Esa es la manera como ellos lo tratan de hacer. Los curas tienen su uniforme, el papa, los cardenales, las monjas, los musulmanes tienen su uniforme. Pero el uniforme nuestro no está allí, no está en la ropa, sino que es algo más profundo, es algo más elevado, es en lo espiritual, en cómo actuamos con la gente. No podemos actuar con la gente con malicia, porque somos hijos de luz. Eso nos diferencia. Cuando nosotros vamos a hacer negocios, nuestros negocios tienen que ser cristalinos. No podemos estar con trampas, engañando a las personas. Porque así no funcionan las cosas. Esa es nuestra vestimenta. Eso es lo que refleja la gloria de Hashem.
Entonces, allí aprendemos eso. Lo otro que aprendemos es que no esperes nunca que alguien lleve la carga que Dios colocó en ti. David decidió llevarle el arca en la carreta cuando ese trabajo estaba destinado para los levitas. Nosotros, cuando estábamos allá en los otros campamentos, estábamos siempre con la esperanza de que nos visitara un rico. Sí, porque esa es la esperanza nuestra. Así nos acostumbran allá afuera. No es que va a venir un rico y nos va a dar una cantidad de plata para que construyamos el templo. Pues aquí nos cansamos de esperarlo hasta que Dios me hizo entender que la responsabilidad era mía. Entonces fue cuando compramos la máquina, compramos lo que había que comprar, compramos la tierra y comenzamos a trabajar. No esperes que otro haga el trabajo que Dios te encomendó a ti. ¿Por qué? Porque es un trabajo glorioso. Si Dios te escogió es porque debes de tener, si Dios te escogió debes estar alegre, honrado. Él podía haber escogido a cualquier otro, podía haber escogido a un millonario que lo hiciera, pero te escogió a ti. No tienes la misma cantidad de dinero que tiene un rico, pero Él sabe que tu corazón lo va a dar con alegría. Y eso es lo que Él quiere. No lo vas a dar por compromiso, sino que lo vas a hacer porque quieres hacerlo, porque le quieres agradar a Él. Entonces, hermanos, para ir concluyendo esta enseñanza, los levitas eran los escogidos de llevar el arca, no otra persona. Nosotros que estudiamos la Torá, que enseñamos la Torá en este tiempo, somos el pueblo que Dios ha escogido en lugar de los levitas, porque no hay templo. Y así como los levitas eran exclusivos para Hashem, así tenemos que ser nosotros. Por allí usted va a oír en las redes sociales de que ya no hay levita y todo ese tipo de cuento, que no hay templo, y bueno, ellos inventan sus historias. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que según el libro de Revelaciones, a nosotros nos han hecho reyes y sacerdotes. Eso lo dice la palabra. Entonces, los que estamos encargados de transmitir el mensaje, de llevar el mensaje, somos los levitas de este momento. No esperes que la tribu de Leví que está en Israel predique las buenas nuevas, porque ellos no tienen conexión con el Mesías. Ellos dicen que Yeshua no es el Mesías, por lo tanto ellos no van a llevar el mensaje. El arca de Hashem, hermanos míos, en este momento está sobre los hijos de Efraín y sobre aquellos judíos que reconozcan que Yeshua es el Mesías. Eso es un trabajo glorioso y no podemos esperar que una carroza lo lleve o que haga el trabajo. Sobre nuestros hombros está la responsabilidad. El apóstol Pablo dice, porque somos columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, sobre nuestros hombros sostiene esa verdad que hay que predicarla al mundo. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? Que Yeshua vino porque habíamos violado la ley y que sobre su vida se colocan nuestros pecados y que debemos de reconocer que habíamos dejado al verdadero Dios y que habíamos abrazado a los ídolos y a las religiones del mundo. Y que precisamente porque Él murió por nuestros pecados, es que nosotros tenemos que retornar a donde pertenecemos. ¿A dónde? A la casa de Israel. Volver al Dios de Israel. Volver al pacto. Comenzar a guardar los mandamientos que nos corresponden a nosotros. No los que dictan los hombres, sino lo que la palabra de Dios dice que tenemos que guardar.